Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. En este video quiero tocar el tema del amansamiento o la doma a nivel íntimo, tanto del lado de nosotros como el de ellas. Y uso el término doma o amansamiento por un motivo muy simple, y es que nosotros somos animales, somos mamíferos, y como tales, nacemos con instintos salvajes que mediante la educación que nos dan nuestros padres y la educación o adoctrinamiento que nos da el Estado por medio de las escuelas o de colegios, esos instintos son controlados o el niño aprende a controlarlos para que se pueda desenvolver como adulto en una sociedad más o menos equilibrada o sana. Ustedes pueden ver que algunos seres humanos que no han sido domados o educados, que es como le llaman de la forma correcta, pueden crecer con unos instintos violentos por encima de la de otros hombres que sí han recibido un proceso de doma estatal y familiar correctos, que aprenden a controlar mejor esos instintos de agresión. Incluso el proceso de doma en cuanto a modales en la mesa es el que nos previene de ir a una cena y de meter los dedos y la mano en la comida de otra persona mientras está ingiriendo sus alimentos. Todo este proceso de doma o de educación o de amansamiento que recibimos desde que somos niños y que venimos en un estado puro, natural y salvaje en nuestros instintos, nos ayuda a desenvolvernos correctamente como adultos de una forma civilizada. Ahora, cuando nosotros hablamos de doma o de amansamiento a nivel íntimo, lo tenemos que entender como, por ejemplo, cuando se toma un caballo salvaje que anda ahí en la pradera y que un vaquero lo toma, lo amarra a un poste y se sube a él y el caballo empieza a pegar patadas, empieza a brincar, a tratar de morder al vaquero que lo está montando. Y esto se tiene que repetir durante varios días, varias veces, en un proceso correcto, hasta que el caballo aprenda a perder el miedo al ser humano, a que lo monte una y otra persona, a que se deje acariciar, a que se sienta en confianza con el ser humano y que no se ponga nervioso. Y esto se hace para tener al caballo domesticado, para que el caballo cumpla una función y que se logre adaptar. Es un proceso de educación, solo que en otra especie. A los humanos también no lo hacen, pero con una forma y un proceso diferente. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando un hombre, por ejemplo, no ha sido domado a nivel íntimo, tiende a llegar a cierta edad. Hay algunos que hay que reconocer que no tienen tanto este instinto de la doma o que ya han pasado por el plano íntimo a una edad muy temprana y tienen un comportamiento diferente, pero ya vamos a llegar a ese punto más adelante. Algunos hombres, cuando no han pasado por este proceso de doma íntima, ustedes saben a lo que yo me refiero, tienden a ser nerviosos cuando una chica los acaricia, cuando les llega a hablar. Son sujetos que les cuesta tomar la iniciativa para irles a hablar porque les tienen miedo, literalmente les tienen miedo. Y si hay algún tipo de contacto físico, de caricia, invitación a salir, se ponen nerviosos y algunos pueden entrar incluso en pánico y tratar de aislarse y de rechazar este tipo de actividades o de cosas porque no han sido íntimamente domados, entonces tienen miedo. Siguen siendo como ese caballo salvaje que estaba en la pradera y que no ha sido domado por una persona. Y si hay algún tipo de contacto íntimo, alguna proposición, lo que se puede decir indecorosa, entran en nervios y empiezan a tratar, no lo tomen literalmente, sino como una analogía, a morder, a pegar patadas, a dar brinco y a tratar de sacudirse de esta persona que están al lado porque no son como el caballo domado que se deja acariciar y montar por una y otra persona, sino que siguen siendo salvajes, le tienen miedo a este tipo de cosas, las viven poniendo en un pedestal, sudan si alguna les llega a hablar y Dios guarde les haga una proposición íntima porque no saben cómo resolver o cómo escudarse para escapar de la situación. ¿Por qué? Porque nunca han sido domados, entonces crecen con un temor. El hombre que ya pasó por la doma o el proceso de amansamiento íntimo suele ser más desenvuelto con las chicas, suele ser un hombre que no le tiene miedo al contacto físico, sino incluso que se acerca y sin que le den permiso, casi que se da él mismo la autorización de tener contacto físico.
Hay un tipo de receptividad cuando hay invitaciones a salir. Si hay alguna invitación indecorosa, la toma sin temor, sino que la analiza si quiere o no. El 99% va a decir que sí siempre. Y no hay este tipo de temor. ¿Por qué? Porque ya son como el caballo que fue domado y que se deja tocar. Es el caballo que ya fue domado y que sabe que puede estar, no lo tomen literal porque sonaría chistoso, pero que puede ser montado por una y otra vaquera y que no tiene ningún tipo de problema porque ya perdió ese salvajismo, ya perdió ese miedo, ya fue amansado en esa materia. En el aspecto de ellas también se puede dar un tipo de doma y exceptuando las que ya han pasado por ese tipo de doma a una edad muy temprana, que esto ya lo voy a explicar más adelante porque tiene variantes, son chicas que ustedes las pueden ver que se desenvuelven más con los hombres, que son más receptivas a hablar con ellos, a abrazarlos, que no tienen miedo al contacto físico, que pueden proponer y dar un paso hacia adelante, que tienen este tipo de madurez y de confianza y que pueden incluso subir al carrusel y que no tienen ningún tipo de problema, y las que han pasado un proceso de amansamiento, por decirlo de esta forma correcto, no tienen ningún tipo de resentimiento con los varones, como se ve en ciertos grupos de pañuelo verde en la sociedad de hoy en día, sino que tienen un tipo de aceptación de lo que es un lugar en la sociedad, tanto de ellas como de nosotros. No tienen este tipo de resentimiento y de odio incorporado, sino que ya han pasado por un proceso de doma correcto. Entonces hay un tipo de aceptación del sexo opuesto y se desenvuelven de una forma completa y totalmente diferente. Ahora, en este camino, una vez que la persona, sea hombre o mujer, ha sido domado en el área íntima, el comportamiento es completo y totalmente diferente. El hombre pasa por un tipo de doble doma que lo entiende de una forma, que es la dependencia física y la psicológica. La dependencia física es que sigue necesitando de eso porque le agarra gusto o un disfrute, y la psicológica es que para poder seguir teniendo este disfrute o este gusto, controlado obviamente por un proceso hormonal de testosterona, el hombre llega a hacer, a rebajarse incluso o a arrastrarse para poder acceder a este placer, y llega a tomar actitudes que pueden ser de mangina, puede tomar actitudes de un romanticismo tipo francés de la Edad Media exacerbado, que lo puede llegar a hacer parecer ridículo, puede hacer inversiones de dinero bastante fuertes y anda tratando de picar de una flor en otra al mismo tiempo a ver cómo puede obtener esto. Cuando el hombre consigue un tipo de pareja, por decirlo de esta forma, ya el proceso de doma en el plano íntimo se dio, pero el mismo va a tener como una segunda versión, que es el proceso de la repetición de esta doma íntima en la cama, pero con el fin de tenerlo arrastrado, amarrado, a cumplir ciertas órdenes o demandas o por un tipo como de condicionamiento paviano a que si te portas bien conmigo, si me traes, si me provees, si me provees protección, vas a obtener esto. Ustedes saben a qué me refiero, vas a obtener tu premio. Entonces el hombre se vuelve como un perrito que cuando uno le dice dame la patita, le da una galleta, y si le dice uno, da una vuelta y échate, y el perrito lo hace obedientemente, uno le da una galleta. Ok, el hombre aprende, ya una vez que ha sido domado y entra en un proceso de pareja, a comportarse como este perrito, que por dar la patita, que por proveer, que por dar una vuelta y tirarse el piso, por proteger, va a recibir su galletita, va a recibir su premio. Entonces pasa a un proceso breve y lento de suplantación sentimental, donde el hombre de una forma paulatina va a ir cediendo sus gustos personales a los gustos personales de ella para poder tener más cosas en común, va a ir cediendo su tiempo libre para gastarlo con ella, para tenerla más cerca y poder seguir recibiendo esa galletita cada vez que se porta bien y que hace el truco que se espera de él o que se demanda. Entonces, el proceso de doma o de salvajismo íntimo ha sido eliminado, pero ahora es usado para las funciones.
Puesto en la analogía del caballo, esto significa como, por ejemplo, que el caballo que fue sacado del área salvaje y que fue domado, que ya se deja montar, ahora tiene que cumplir la labor de jalar las cosas que su domador le pone en el lomo. Tiene que asumir funciones de granja como arriar ganado y este tipo de cosas para poder ganarse su sustento. Al hombre le pasa exactamente igual cuando entra en pareja. El proceso de doma ya se dio, pero ahora la doma tiene una función que va en pro, ya sea del instinto biológico o de un proceso de manipulación controlada mediante el, entre comillas, amor. En el caso de ellas no pasa lo mismo. Cuando la doma es incorrecta o, por ejemplo, cuando se da con diferentes parejas, desde que a partir de que se da la primera parte, todo este proceso llega a ser un poco más complicado porque no hay, como decir, un amansamiento a una sola pareja, sino a varias. Entonces, en la mente se da un proceso de como de no adaptación a una sola pareja, cosa muy diferente que sucede cuando han debutado con un sujeto y este sujeto sigue siendo la misma persona con la que va a tener relaciones durante un largo tiempo y se da un proceso de amansamiento íntimo o de doma con una sola pareja. Entonces ahí el proceso de fidelidad es un poco más reforzado o el proceso de lealtad es un poco más reforzado hacia una sola pareja, mientras que si no pasa así y no hay un proceso donde se pueda afianzar lealtad o fidelidad a una sola pareja, sino a varias, el proceso de doma es completo y totalmente incorrecto y se da lo que es el caso de la promiscuidad. Entonces, este proceso llega a complicarse de una forma muy grande y suele aprovecharse de otros hombres que ya han sido domados, pero los utiliza para funciones, como expliqué antes, de granja, entre comillas, que van a servir a sus intereses, pero los van a descartar, como si ustedes domaran un caballo y después se lo regalan o se deshacen de él y lo mandan a la finca vecina. Este proceso, cuando se da de una forma incorrecta o no se ha dado, va a crear rebeldía, va a crear repulsión hacia el hombre, va a crear enojo, va a crear disconformidad y va a crear incluso impulsos de competencia. Y esto nosotros lo podemos ver en ciertos grupos de moda que están eh, impulsando en la sociedad actual ideas que son contrarias al hombre. ¿Por qué? Porque no ha habido un proceso de doma íntimo correcto, un proceso de doma íntimo bien establecido, o no se ha dado, que esa es mi teoría, un proceso de doma íntimo satisfactorio o completo. En mi opinión, muchos de estos procesos de doma íntima se dieron a la fuerza hasta cierta edad. Entonces sucedieron incompletos, como si ustedes creyeran que pueden subirse a un caballo y que con solo salvaje, un caballo salvaje, y que con solo una vez que lo monten, el caballo va a quedar manso ya de por vida con solo una vez, cuando es un proceso bastante largo. Para mí, cuando este proceso se da a la fuerza y de forma no voluntaria, se crea un tipo de resentimiento con el domador y se crea un tipo de odio, de fuerza que va a acompañar a lo largo de la vida y que bien puede ser impuesto también, porque si el proceso de doma no fue correcto, no hay un tipo de lealtad o de aprecio hacia el domador como si lo tienen, vuelvo a la analogía del caballo, los caballos que han sido domados de forma correcta, que ya le comen de la mano al dueño. Esto yo no lo estoy hablando como un proceso de sumisión, aunque indirectamente lo puede ser, sino que es un tipo de sumisión selectiva. No sé si logró dar mi idea. Se mantiene todavía la libertad de elegir con quién la persona se acuesta y con quién no, porque es selectivo, pero ya no hay este tipo de rebeldía. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, un proceso de doma correcto en nuestro sexo opuesto, cuando, por ejemplo, no andan odiando al hombre, cuando, por ejemplo, no andan renegando del mismo, porque ya han tenido experiencias satisfactorias de doma, íntimas y personales con, con muchos sujetos o con algunos sujetos. Entonces ya no tienen que renegar del mismo, ya no son como caballos salvajes y todo este proceso se va a desarrollar a lo largo de la vida. Incluso algunas
tipas, por ejemplo, que pueden ser, yo calculo que como defensoras de los hombres o este tipo de cosas, es muy posible que ya han pasado por un proceso de doma correcto, y algunos hombres que han pasado por el proceso de doma correcto, lo que van a quedar es, vean qué paradójico, de una forma como más sumisos y más manejables, porque el impulso de la testosterona los va a empujar a ser muy dependientes de estos, y si están incautos van a ser y completamente y totalmente utilizados, porque su instinto y su necesidad, su impulso biológico va a tomar control sobre la psiquis de ellos. En cambio, en el lado opuesto sucede lo contrario, sino que va a ser un proceso de doma más controlado, no va a ser un proceso de doma con odio, sino que va a ser un proceso como cuando ya le enseñaste modales en la mesa a un niño, va a ser un proceso más controlado, más educado, y si se da de una forma incorrecta, como ya expliqué al principio, se puede dar un proceso de promiscuidad o de carrusel, eh, que es ya desde mi punto de vista un proceso de doma que fue fallido, y cuando busquen asentarse ya no van a poder, porque psicológicamente ese tipo de comportamientos alteran el cerebro de la persona y tratan de pasar de un dueño, de un amaestrador a otro constantemente, y va a ser muy difícil parar eso porque ya hay un proceso de aprendizaje e incluso de creación de redes neuronales, porque recordemos que cuando nosotros aprendemos algo, se forman redes neuronales que nos hacen cambiar nuestra forma de ser. Entonces, todos estos procesos de doma o de amansar, eh, cuando se ha quitado esa bravura natural, esa resistencia natural, hace que la persona cambie en la forma en la que se relaciona con el sexo opuesto, y hace que se relacione de una forma diferente. Cuando ustedes ven demasiado resentimiento hacia el sexo opuesto, ya sea de hombres o de mujeres, es porque no ha habido un proceso de doma correcto, porque cuando ustedes ven hombres que son muy tímidos o que tienen este tipo de odio, es porque siguen siendo caballos salvajes. Igual pasa con ellas. Y todo este movimiento del pañuelo verde son procesos donde todavía se está actuando con el salvajismo de una persona que no ha sido amaestrada o domada en el plano íntimo de una forma correcta. Y una vez, por ejemplo, que la persona ha llevado estos procesos y se empieza a afianzar, por ejemplo, con una sola pareja, el tipo de conexión y de relación que tienden a formar puede generar madurez íntima y se desarrollan sexualmente de una forma totalmente diferente. Espero que el tema haya quedado claro. Yo soy uno más del patriarcado que les desea un muy buen día y que les agradece todo el apoyo que ha tenido el proyecto. Muchas gracias.